Aquí comienza San Incertidumbre, un lugar donde no tener certezas no es una falta, es una oportunidad. La profesional de salud mental, Francisca Venegas, te invita a ser parte de una conversación sobre salud mental, autocuidado y mucho más. Hola a todas, todos y todes. Estamos en el segundo capítulo en video del podcast San Incertidumbre. Recuerden que en este podcast siempre vamos a tener invitadas, invitados o invitades para seguir abordando temáticas de salud mental. Estamos aquí en la oficina de Encuadrado y me acompaña hoy día Nicole. Probablemente la conocen o la reconocen por Sexualidad Consentida, ahí en Instagram. Pero me gustaría que te pudieras presentar y contarnos un poquito de ti para tal vez personas que nunca hayan escuchado tu nombre antes. Sí, yo me llamo Nicole Baumgartner, que mi apellido suele ser un poco complejo de pronunciar, tiene muchas consonantes juntas. Soy psicóloga y me he especializado en sexualidad y trauma y acompañar a personas sobrevivientes a reconectar con el placer, con el cuerpo, de una manera segura, después de experiencias de vulneración en la esfera de la sexualidad. Me imagino que entonces tendrán un poquito una idea de qué se va a tratar el capítulo de hoy día. Vamos a hablar sobre trauma sexual específicamente, pero también sobre cómo no necesariamente nos tiene que definir, pero sí considerar cuáles pueden ser los posibles impactos en la vida sexual adulta, en la percepción de la autoimagen, y cómo también como sociedad podemos tratar de poner un stop también a la transgresión del límite, porque probablemente hay ciertas situaciones que todas y todos podemos reconocer como transgresión de límites, pero hay otras que son más sutiles. Entonces también vamos a hablar un poquito de trauma sexual englobando todo esto. Pero quería partir preguntándote, ¿cómo es que Nicole llega a ser psicóloga? ¿Cómo tienes esa primera idea y cómo después te quieres especializar o llegas a especializarte en trauma sexual? Sí, bueno, cuando mi papá es profesor y mi mamá es psicóloga, creo que ese dato es importante porque hoy me dedico a las dos cosas. Hago docencia, clase y soy psicóloga. Eso siempre fue una inspiración, ver el trabajo de mis padres, acompañarlos. Me acuerdo haber acompañado a mi mamá a la consulta, cuando iba a atender a veces para la sala de espera en ciertas ocasiones. Y siempre me gustó escuchar a la gente, me gustaba mucho conversar. Me dijeron que siempre que era buena escuchando y siempre tenía mucha curiosidad respecto al mundo interno de otras personas y mi propio mundo interno. Entonces decidí estudiar psicología y en ese proceso siempre también tuve una conexión con el tema del cuerpo, como buscar otro tipo de abordajes que no sean solamente verbales, y siempre paralelo a la universidad estuve en esas exploraciones. Desde a mis 19 años comencé a practicar yoga y empecé a hacer distintas prácticas corporales y también abordajes complementarios para la resolución de temáticas en salud mental. Y cuando me fui a hacer un máster en Barcelona, que era de psicoterapia psicoanalítica en la red de salud pública, tuve mi práctica clínica en una fundación. Esto fue aleatorio. Me dijeron, te tocó este lugar, claro, que fue el mejor lugar que me pudo haber tocado. Yo creo que hago lo que hago porque de alguna manera siempre me motivó eso, pero también la vida me puso ahí, que es una mezcla de ambas cosas. Y era una clínica uronefroandrológica que trabajaba con temáticas de la salud sexual y reproductiva. Y estuve 2 años ahí haciendo mi práctica clínica, entonces ahí me empecé a especializar en el tema de la sexualidad, y como siempre tenía esta intriga por lo corporal y lo psicosomático, vi que todo el tema de las disfunciones sexuales tenía muchas veces un componente psicológico muy importante, y los médicos, los especialistas nos derivaban al área de psicología como aquí no hay nada médico, vean qué pueden hacer. Y luego volví a Chile y empecé a buscar trabajo, y un colega estaba trabajando en un centro de atención a víctimas de atentados sexuales en la PDI, y me dice, ¿te gustaría trabajar acá? No es temas de sexualidad así abiertamente como disfunciones sexuales o salud sexual, se trata de violencia sexual y trauma. Dije, bueno, me parece interesante también, y finalmente postulé, quedé y estuve trabajando varios años ahí, principalmente con mujeres sobrevivientes de violencia sexual, adultas, violencia sexual en la infancia o en cualquier época de la vida en realidad. Y allí empecé a unir ambas cosas porque me di cuenta que en ese espacio se hacía psicoterapia, se hacía abordaje, acompañamiento legal, orientación legal y social, pero estaba faltante la patita un poco de la sexualidad. Suele pasar.
el doble tabú, digo yo, de la sexualidad y de la violencia sexual, que son dos temas bien tabú en nuestra sociedad. Así que ya para ir redondeando, en ese contexto empezamos con una colega a hacer grupos de la temática de la sexualidad con mujeres sobrevivientes. Y desde ahí no solté más ese tema y me he ido especializando y profundizando en el abordaje corporal, en la sexología, desde una mirada informada en trauma. ¿Dirías que en España es más rápida la asociación entre que es importante trabajar con el cuerpo cuando se piensa en sexualidad y en psicología o se parece a Chile, que están bastante divididos en mi percepción? Sí. Bueno, la psicología en España en sí yo creo que tiene muy poco de lo psicoanalítico y de esas miradas más profundas, es más comunitaria o cognitivo-conductual. Entonces por ahí no me sentí tan representada, aunque sí he tomado muchas de esas herramientas para integrar la mirada psicoanalítica más relacional, que es la que a mí me hace más sentido. Pero sí hay mucha apertura, sobre todo en Barcelona, donde yo estaba, a abordajes artísticos, corporales, creativos, y eso sí me amplió mucho la cabeza. Mucho más que acá. Imagino mucha gente que se va a estudiar a Barcelona o que ha tenido la posibilidad de conocerlo y esa parte es la que más como que se suele llevar, como que está un poco más junto, como que se ve el ser humano como más conectado al cuerpo, al movimiento, al juego y no tan separado. Y pensando justamente en esa separación, ¿tú dirías que si estamos hablando de trauma sexual, es muy distinto cómo se percibe corporalmente, psíquicamente, que otros tipos de traumas? ¿Cómo se definiría trauma sexual en ese contexto? Sí, es una pregunta que yo me he hecho harto también, ¿no? Y que no sé si está tan hablada, así como como que no es tan clara esa definición. Primero, me gusta este concepto de trauma sexual porque el trauma tiene que ver con la herida, ¿no? La definición más clásica, que es decir, tiene que ver con la consecuencia y no con la causa que lo provoca, ¿no? Sino que la herida que deja o las consecuencias y los impactos que deja una cierta experiencia en la vida. Es decir, el trauma sexual sería la herida que dejan experiencias de violencia sexual dentro de toda la gama del paraguas de violencia sexual que tenemos, desde las tipologías legales hasta miradas más clínicas de distintos tipos de transgresiones, que no nos vamos a quizás meter tanto allí, pero de todo ese paraguas de la violencia sexual, el trauma tendría que ver con el impacto, que puede ser impacto en el área emocional, psicológica, física y sexual de la persona. Y que en el fondo se vuelve algo crónico en el tiempo, que se sostiene, no es una respuesta del momento, sino que se sostiene luego en la vida, incluso cuando esa situación ya ha terminado, la persona sigue padeciendo las consecuencias de esa experiencia. Y eso es algo que lo podemos entender desde cualquier tipo de trauma, ¿no? Pero la particularidad del trauma sexual es que si lo pensamos, más allá si fue físico, verbal, visual, de la manera que haya sido, implica una exposición o una transgresión en áreas que son muy íntimas, que son muy propias de la identidad de lo mío, lo privado, lo propio. Entonces es como que tiene la particularidad de que transgrede algo que tiene que ver con nuestra identidad, con algo que es muy mío, muy privado. Es como, me gusta mucho la metáfora de como si tuvieras un jardín con una reja, que es tu lugar, tu casa, tu hogar, que es tu cuerpo en el fondo, tus límites personales, y como que pasara un coche o alguien y rompiese esa cerca y quedara esa cerca un poco abierta y uno quedara en una sensación como de invasión constante y como de colonización de la propia identidad y de los límites. Yo creo que eso es algo muy particular del trauma sexual. Y también para cerrar el tema de la vergüenza, porque hay tanto asociado a la sexualidad de lo tabú y cosas que no se dicen, no se hablan, no se muestran, y cuando además ahí hay un trauma en esa esfera, queda muy asociado a la vergüenza y al autoestigma el impacto del trauma sexual. Me gusta esta idea como de verlo como un jardín y cómo queda una reja tal vez un poco más destruida o con alguna apertura, porque creo que de personas que afortunadamente tal vez no han tenido una experiencia de trauma sexual, aparece mucho esta idea de la temporalidad. Si esto es algo que pasó hace tanto tiempo, ¿por qué sigue haciendo ruido o eco? Si ya quedó en el pasado, no hables del pasado. Y puede que la experiencia de algunas personas sea así, como un poco más disociar lo que pasó, pero para otras no lo es. Entonces, ¿cómo se puede explicarle tal vez a alguien que no lo ha vivido y que ojalá no tenga nunca que vivirlo, por qué no es solo un recuerdo, sino que también queda como a nivel corporal, del sistema nervioso también? Sí. Súper importante. Hay una metáfora que yo uso mucho para eso, que bueno, es parecida a la de la reja, pero un poco distinta,
que es pensando que tenemos una casa con un techo y hay un huracán. Ese huracán pasa y vuela el techo de la casa. Pueden pasar 20 años y si yo no reconstruyo ese techo, no hago algo con ese techo, no se hace un proceso de elaboración terapéutico de integración, ese techo va a seguir no estando allí, roto, ¿no? Entonces no tiene que ver con cuánto tiempo ha pasado, sino que también con si se ha podido tener también la oportunidad y a veces esto tarda que la persona pueda pedir ayuda, pueda poner esto en palabras por el propio impacto del trauma sexual, pero no tiene que ver con cuánto pasó, sino que con si se ha podido hacer algo en ese tiempo. De terapia, acompañamiento, de velarlo, tener una respuesta del entorno adecuada respecto a esas develaciones, porque muchas, no sé, personas me han dicho, yo lo conté y no me creyeron, me culpabilizaron, siguió sucediendo el abuso porque no me creyeron, entonces ni siquiera es cuando la persona lo puede hablar, sino que también depende de la respuesta de todas las personas alrededor, de la sociedad, de las instituciones, de las familias, de las amistades, de los medios de comunicación, de los terapeutas. Estamos todos involucrados, todos. Todo, sí. Y también es a veces una historia difícil de escuchar. Hay mucha incredulidad también por lo difícil que es pensar que alguien, porque lamentablemente muchas veces alguien conocido y alguien que uno conoce pueda ser capaz de hacer ese daño. Y me estaba acordando de esa serie que se llama, creo que se llama Heartstopper, no estoy segura, creo que sí. Pero me estaba acordando de una frase que dice una de las mamás, un poco que tiene que ver con, perdona por no haberte hecho sentir que me lo podías contar antes. Porque también uno tiene un poco ese rol. Tal vez yo no le he dicho a un hijo, una hija, una amiga, un amigo, como no me cuentes, yo no quiero saber de esto. Pero tal vez no hay una manera explícita en que se pueda indicar que yo puedo recepcionar algo así, que va a ser difícil tal vez de escuchar, pero de que eso no es tu culpa. No es tu culpa si yo me siento triste por lo que me estás contando, es porque lo que me dices es triste. Porque también hay mucha culpa también de si lo cuento destruye la familia, por ejemplo. Y eso se suma a lo que le hace ya al cuerpo, lo que le hace a la psique. Y es un proceso súper difícil. Y para qué decir las denuncias, que muchas veces son más difíciles de tramitar que lo que uno pensaría aunque uno quisiera. Exactamente, sí. Y parte del abuso también tiene que ver con justamente el abuso de poder, de las jerarquías que hay entre quien agrede y quien es agredido. Entonces, justamente se tergiversa todo. Y la culpa es una estrategia muchas veces de sostener el silenciamiento y el secreto o la responsabilización de la víctima, de la persona sobreviviente. Entonces, parte del antídoto de trabajar la culpa, que es una piedra bien difícil de trabajar, la culpa y la vergüenza en sobrevivientes, tiene que ver con situar las responsabilidades en quien corresponde. Incluso si yo voy a contar algo a mi familia que va a impactar, es porque alguien me hizo algo, no porque yo, como tú dices, estoy haciéndole algo a mi familia. Claro, no es culpa del mensajero, que el mensaje sea doloroso. Yes. Y me estaba acordando también de esta mujer que dice que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y es una frase súper potente, pero una frase que le tomó años también. Sí. Años poder empezar a movilizarlo y todo lo que acarreó después y el dolor que debe haber sido para ella, para su hija también. Todo lo que empezó a contar. Y muchas veces justamente está esta idea de ¿por qué no lo cuentas? O bueno, esta frase típica de cómo iba vestida, que hay que cuidarse, que uno como sobre todo mujer no debería exponerse. Pero un poco mi respuesta frente a esa frase siempre es la persona podría haber estado desnuda. Sí, no es el punto. No es el punto, como que podría haber estado vestida de tal manera o sin ropa. Y la manera en que yo creo que es más fácil tratar de que alguien empatice con eso cuando viene del lado de, ay, pero ¿por qué no se cuidan? Es que piensa en una persona que quiere, que puede ser una pareja, puede ser una hija, un hijo, también le pasa a los hombres, lamentablemente todo esto le pasa a cualquiera. Y pensar si esa persona está en un momento de vulnerabilidad y te dice, para, ya sea algo sexual o lo que sea, ¿por qué seguirías? Porque tal vez es más fácil imaginárselo con alguien que no conoces. Pero si tú estás con tu pareja y tu pareja está desnuda y están en alguna actividad sexual y esa otra persona dice, detente, hay que detenerse. O si está borrachísima, que no puede consentir y en el fondo a veces, claro, está el no evidente, que ya es como, dije que no y fui transgredido, transgredida en ese no. O también hay situaciones en donde simplemente no está la capacidad de consentir y hay aprovechamiento de esas instancias. Exactamente. Si no va a ser disfrutable para las 2 personas o 3 personas o 4, entonces las que sí están involucradas.
Pero muchas veces está esa idea, si yo dije que sí antes, siempre es un sí, por el consentimiento. Sí. O si estamos en un encuentro sexual, uno también de repente pide una pausa. Entonces, ¿por qué se asume que entonces una persona que fue además transgredida por alguien con la que tal vez nunca pensó tener algún tipo de actividad sexual? ¿Por qué se cuestiona tanto? Es bien doloroso. Y bueno, pero solo un paréntesis ahí para agregar esto de la famosa cultura de la violación, que estamos haciendo todo un trabajo, muchas personas, respecto a la cultura del consentimiento, porque todas esas dinámicas, o sea, la violencia sexual no está solo en quien agrede directamente, ¿no? Que es la punta del iceberg, sino que en todos estos comentarios que tenemos como sociedad, los medios, las personas alrededor que cuestionan a la víctima, que no siempre vienen desde un lugar negativo, sino que también de desinformación o de información errada al respecto de cómo funciona la violencia sexual. Entonces se sabe que las develaciones, sobre todo de abuso sexual infantil, tardan en promedio 10 años en que la persona pueda abrir eso, ¿no? Y eso tiene que ver con las propias características del trauma y sexual en particular, y todas las lógicas de silenciamiento y de secreto y culpabilidad y vergüenza que se dan en la dinámica abusiva en sí, además de la lógica del trauma que conlleva disociación, imposibilidad de poner en palabras la experiencia. O sea, hay un montón desde las neurociencias que hoy nos ha explicado tanto al respecto, que nos puede ayudar a informarnos y entender por qué una persona habla recién 10 años después. Y aparte de personas, pensando también en los niños y las niñas, que no lo ven como tal vez un abuso o un trauma hasta que le pueden poner un nombre distinto. Sí. Entonces, además está ese proceso de reconocer que lo que se hizo fue una transgresión, cuando tal vez al inicio nos dijeron que era un juego, o que si lo contaban a alguien le iba a pasar algo malo. Entonces hay muchas cosas que pueden bloquearlo. Y yo estaba pensando también en cómo a veces a uno le cuesta contarle cosas a los amigos que tal vez no tienen un carácter de trauma, pero una vez simplemente le da vergüenza. Entonces, si uno piensa en algo que tal vez me da muchísima más vergüenza o dolor contarlo, no es extraño pensar que uno se demore. Y si además le añadimos lo que hablábamos antes de que a veces no es bien recibido, a veces uno se siente culpable por contarlo, lo que sucede, Sí. es muy poco probable de que una persona tenga ganas de contar algo así. Sí, y el autoestima, ¿no? Es decir, hay algo mal en mí, tengo una falla, soy indigna, estoy sucio respecto a la experiencia. Y eso, mucha gente me ha comentado, cuando conozco a alguien, ¿cómo le cuento esto? Si le cuento seguramente ya no le voy a gustar, como si esto fuese algo que habla mal de la propia persona, como que por eso te decía que juega como un impacto en algo identitario, como en la vivencia de quién yo soy muchas veces, sobre todo cuando ocurre en la infancia y por personas cercanas, que lamentablemente es lo más común. Me quería detener un poquito en eso, pensando tal vez en una persona adulta que haya vivido una experiencia trauma sexual, ya sea en su adultez o en su infancia. ¿Qué cosas o patrones o estilos tú también en tu trabajo has podido ir reconociendo que a veces aparecen y a veces puede que vayan a consulta más por alguno de esos patrones que por el abuso en sí o el trauma en sí? Entonces, ¿qué aparece ahí? Sí. ¿Qué queda en esta casa sin techo? Sí, mira, actualmente como yo me dedico directamente como a acompañar a sobrevivientes y es lo que así me publicito, por decirlo así, entonces en general las personas que hoy llegan a mí ya vienen hablando de eso, no vengo a trabajar esto, porque estos son los problemas que tengo al respecto. Hay muchas veces que colegas se encontrarán con personas que consultan por otras temáticas y luego en la historia aparece, ¿no?, esta experiencia de transgresión sexual donde ahí uno puede empezar a entretejer, esto por lo que consultas quizás tiene que ver con esto. Y muchas veces lo complejo del impacto del trauma sexual es que puede afectar todas las áreas de la persona. O sea, no hay como un área exclusiva, ¿no? Desde lo conductual, lo cognitivo, lo emocional, los vínculos, lo relacional. El trauma sexual es un trauma interpersonal que se da en un contexto de relaciones humanas. Entonces hay mucho ahí de las confianzas relacionales que se ponen en juego, sobre todo en personas que han sido transgredidas por quienes debiesen haberlas cuidado. Y eso hace que cueste confiar en personas luego. Si mi familia no me cuidó, ¿qué voy a esperar del mundo? O que me cueste filtrar en quién puedo confiar o no y tenga una confianza más bien ciega o indiscriminada. Por eso está este concepto de la confianza lúcida, ¿no? De empezar a desarrollar ahí eso. Y en mi capacidad quizás de establecer relaciones, de intimar, de sentirme seguridad en el cuerpo. Hay mucha memoria implícita traumática que
que pueden ser síntomas psicosomáticos o cefaleas, de tensión muscular, o sea, todo el cuerpo también habla de los impactos. Entonces, en realidad, síntomas más de estrés postraumático como los flashbacks, la disociación, todas esas son posibilidades que pueden aparecer ahí en una persona sobreviviente. Estaba pensando en un relato de una mujer que tuvo repetido trauma sexual en la infancia y cómo en un momento ya en su adultez, en un espacio que ella consideraba mucho más seguro, hubo un momento en la noche que era como el recuerdo también de lo que le había sucedido en la infancia y sintió como una presencia, si pudiéramos decirlo así, al lado de su pierna, lo cual la dejó completamente paralizada, con mucho terror, sin poder dormir, pero sin poder moverse y sin poder explicarle a su mente qué era esa presencia y solamente recordaba lo que había sucedido antes. Y después de harto tiempo, según me relata, esa presencia se mueve y era un perro que se había subido a la cama y se había apoyado. Era un perro de la real. pero real, Sí. que se había apoyado en la pierna y entonces le hizo recordar la sensación de una mano en la pierna. Sí. Y cómo en ese momento que no había nadie más que pudiera hacerle daño en ese lugar concreto, el cuerpo recuerda y hace ese tipo de sensaciones y de parálisis en este caso. Sí, sí. Eso es muy, muy importante. Creo que ese ejemplo es muy común, donde yo le llamo, no yo, o sea, al fondo está descrito en la literatura, ¿no? Pero le comento a las personas como psicoeducación también, que son los disparadores o los desencadenantes o gatillantes, ¿no? Los famosos triggers, que es cualquier cosa puede evocarme por alguna cosa corporal una memoria de la experiencia traumática. Esto es el contacto de algo sorpresivo que no conozco, por supuesto que nos hace sentido que pueda conectar a la persona con algo peligroso en relación al cuerpo. Y ahí aparece la respuesta de supervivencia, que es súper interesante porque en relación a lo que me preguntabas antes de cuáles son las respuestas más comunes o el impacto, está la lucha y la huida, que tanto conocemos, que cuando hay un peligro, una amenaza, tratamos siempre de huir o de pelear, pero muchas veces, por distintas razones, nuestro sistema nervioso no es algo voluntario, es automático, elige, por decirlo así, esa respuesta instintiva que nos puede salvar la vida o la integridad psíquica, física en ese momento. Y en el trauma sexual está investigado que suele estar más asociada la respuesta al congelamiento, a esta parálisis, o a una nueva respuesta que se ha ido viendo últimamente, como una respuesta de supervivencia, que es una respuesta más compleja del ser humano, que es el apaciguamiento. Tiene que ver más con la condescendencia, la sumisión, en pos de que no hay una amenaza mayor. Como te digo que sí, no porque consienta, sino que porque creo que eso va a evitar un riesgo mayor. La amenaza de que vas a hacerle algo a mi familia, o que me vas a hacer más daño a mí, o lo que sea. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces las personas sobrevivientes piensan que por haber dicho sí, estaban consintiendo, pero en realidad es una respuesta de apaciguamiento o de congelamiento, ¿no? Que es muy típica de la experiencia del abuso sexual y que las personas dicen, yo no me defendí, no peleé, no dije nada, no grité, pero claramente que te defendiste de manera brillante, o disociándote, o congelándote, realizándote, disociándote cuando estás viviendo una experiencia de no puedes huir de quien te está transgrediendo, no puedes huir de ese lugar, pero sí puedes huir de la conexión con tu cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a normalizar esas respuestas y a darles un sentido, el cuerpo se vuelve mucho menos enemigo y podemos entender, mi cuerpo ahora reaccionó así porque está tratando de decirme, que no nos pase esto de nuevo. Y incluso esa parálisis quizás fue lo que a mí me ayudó a sobrevivir en ese momento. Y hacemos todo un trabajo de distinción entre el presente y el pasado, de ver que eso no está sucediendo ahora, sino que en ese entonces, y que esto es un recuerdo, por más vívido que sea, porque los flashbacks suelen ser muy vívidos sensorialmente y la persona no siempre los asocia a una imagen concreta del abuso, sobre todo si está disociado, sino que a sensaciones que no comprenden como asco, vergüenza, rabia, miedo. Cuando vamos haciendo esas conexiones entre esas sensaciones que parecen venir de la nada con la historia, como que hay algo que se va conectando entre nuestra corteza prefrontal y estas áreas subcorticales de supervivencia, y esa es un poco la idea del trabajo.
Yo a veces les suelo llamar en terapia espejismos. Es como la sensación de que hay algo ahí, no puedo vislumbrar bien qué es, pero mi mente le rellena y le pone contenido. Entonces a veces en el norte uno piensa que es agua, porque mi mente ha visto agua antes. Entonces como un espejismo de algo que está ahí dando vuelta. Interesante, excepto. Y puedes ahí tomarlo. Gracias. Y también estaba pensando en esto de la culpa, de por qué no me defendí. Y yo creo que más allá de la culpa que se vive por el mismo suceso, sino que por los procesos de denuncia, estaba pensando en cómo muchas veces los procesos de denuncia, y acá le hablo también a los colegas que son abogados, abogadas, jueces y, bueno, periodistas también, que sucede un montón, comunicadores, cuando uno está defendiéndose en la situación misma, como esto de tú decías disociarse o de repente decir que sí para evitar algo peor, uno no está pensando en si eso va a ser útil en un juicio. Porque siento que está un poco excedida, como ¿por qué no dijiste 4 veces que no mientras rajuñabas para que hubiese quedado debajo de tu uña tal cosa? Pero sí te defendiste porque era lo que tu mente necesitaba para que fuera menos traumático lo que estás viviendo dentro de lo que ya es traumático. Y eso me hace pensar mucho en cómo se ve la productividad de la sociedad en general, como con este meme que ha aparecido harto de, no sé, una foto de un bebé, ahí yo disfrutando mientras debería haber estado como cotizando un terreno, como debería ya en ese momento haber tenido conciencia de esto para el futuro va a significar otra cosa. Y no podemos vivir así. Y ya muchas cosas de la vida son así. Tenemos que sacarnos un 7 en segundo medio porque si no, cuando queramos postular una beca de doctorado, no sé dónde, nos van a postular Al colegio. y hay que postular al jardín. Y entonces, ¿por qué no se me ocurrió cuando estaba en el útero? Porque entonces, si vivimos nuestra vida así, es muy agotador y la sociedad nos lo pide. Pero además estamos pensando en el trauma complejo. El cuerpo hace lo que puede para proteger y después uno se enoja porque no hizo lo que debería hacer. Y es algo que yo he escuchado mucho y como mujer también lo he vivido. De repente es una experiencia que uno encuentra incómoda y uno la cuenta y otra persona suele decirte, pero ¿por qué no llegaste y te paraste? Yo hubiese hecho esto y esto. Y yo me lo digo a mí misma. Yo recuerdo la última vez que sufrí una situación justamente de acoso, lamentablemente, y fue fuera de Chile, cuando viví en Inglaterra. Me quedé paralizada y ya siendo una mujer adulta, en un contexto lleno de gente, acompañada y de día, y me dio tanta rabia no haber hecho nada. Fue lo que más rabia me dio, ni siquiera la situación. Fue ¿por qué no hice nada? Si yo ya había practicado en mi mente qué tenía que hacer. Y una vez lo piensa, la próxima vez que alguien me intenta asaltar voy a hacer esto y lo otro. Y por un lado, a veces eso nos pondría más en riesgo. Pero por otro, a veces el cerebro tiene otra alternativa. Y también me estaba acordando cuando yo era de haber tenido 10 años por ahí, yo vivía en mi casa con mis padres y mi hermano tuvo un problema de salud grave durante la noche, y yo siempre tenía el sueño ligero, y esa noche no me desperté. No me desperté, me intentaron despertar, mi mamá, mi papá, un amigo de mi papá fue a la casa a tratar de despertarme, no desperté. Desperté horas después, bien asustada porque no entendía muy bien qué había pasado, pero yo siempre he pensado, qué curioso, que mi mente dijo, no observes esto. Y probablemente lo que hubiese visto teniendo 10, 11 años era mis papás muy asustados o gritando o llorando, caos. Y mi mente decidió apagarse y seguir durmiendo. Y de repente ahí el cuerpo también se defiende, aun cuando uno hubiese pensado que para el papá fue más estresante, tal vez que yo no hubiese despertado, mi cuerpo decidió, esto lo necesitas. Y creo que eso ayuda también al menos que se baje la culpa de no hice nada, porque dentro tuyo estaban pasando muchas cosas. Sí. Y ahora ya tal vez más adulta y con otras herramientas empiezas a hacer otra cosa, como esto de contarlo o ver acompañamiento o terapia. Y te quería preguntar desde esa línea, ¿cómo es para ti escuchar estas historias? Y sobre todo si estás enfocada mucho en esto, me imagino que es lo que más sueles escuchar. Sí. O sea, ¿cómo es escucharlo, vivirlo desde ese lado también? Sí. Solo quería llegar muy cortito para cerrar tu idea que la lógica del cuerpo es distinta de la lógica racional. Y que hay que empezar a escuchar el lenguaje del cuerpo para entender. Igual el cuerpo se equivoca, así como la mente también tiene, entre comillas, se equivoca, tiene sus fallas, sus funcionamientos imperfectos como seres humanos que somos, igual que la mente con sus, a veces, conclusiones y reflexiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, equivocarse. Pero tiene una lógica y siempre está en pos de la supervivencia independiente si a veces, bueno, sentirnos en seguridad, o sea, podemos estar en seguridad y no sentirnos en seguridad, porque nuestro cuerpo sigue en amenaza. Entonces, nada, como empezar a hablar un poco más el lenguaje del cuerpo, como lo que tú decías, y también de conocer
a la víctima real y no a la víctima ideal en el contexto de lo judicial que decías tú. Eso es muy importante y para eso tenemos que educarnos respecto a estas temáticas. Respecto a lo que me pasa con la escucha de estas temáticas, me acuerdo cuando empecé a trabajar en este lugar enfocado en atentados en la esfera de la sexualidad, digamos, delitos sexuales. Una colega que lleva muchos años trabajando ahí me dice: oye, Nicole, tú que ya llevas como 2-3 meses, ¿cómo estás somatizando? ¿Cuáles son tus síntomas de trabajar acá? Y claro, sobre todo al principio era muy impactante la escucha. Después tampoco se trató de desconectarme de esa escucha, pero sí de ir buscando qué estrategias de autocuidado me podían ayudar a sostener eso. Y mucho tenía que ver con la supervisión, el acompañamiento colectivo del equipo con el que trabajábamos. Teníamos a una psicóloga que venía a trabajar como terapéuticamente con nosotros, como el equipo, con todo lo que nos pasaba en la temática, ¿sí? Y también a mí me ayudan los trabajos corporales conmigo misma, de que cuando termino de atender, sobre todo cuando trabajaba presencial, yo me subía a la bicicleta, llegaba en bicicleta al trabajo, me iba en bicicleta, eso me ayudaba a sentir el viento en la cara, ¿no? A despejarme literalmente, a conectar con cosas que me daban placer, porque no podemos, incluso en las mismas terapias, y quienes trabajamos con estas temáticas, no podemos estar todo el rato dándole vueltas a lo traumático, lo mortífero, lo doloroso, lo desafiante, lo difícil. Creo que igualmente para el trabajo con trauma, igual de importante a atravesar todo eso, para elaborarlo, es la conexión con el disfrute, el placer, las áreas que no están impactadas, o como muchas personas dicen, esto es solo algo que me pasó, no es quien yo soy, o esto no impactó toda la persona que yo soy. Como empezar a conectar con esferas libres de conflicto, que en sí empiezan a poner nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo en un estado distinto, que nos saca del estado de supervivencia. Y cuando acompaño mucho estas temáticas, me voy tensando yo también. Mi cuerpo se va tensando, empiezo a entrar a veces en un estado de supervivencia, y para regularme a mí misma y a poder acompañar bien y con una presencia segura, necesito tener esos cuidados personales conmigo. Y creo que eso también es importante para todos aquí, a quienes que estamos trabajando en salud. No solamente pensar en el autocuidado, sino también en el cuidado colectivo. Me parece muy importante que se haya trabajado en grupo también. Esto de que fuera alguien como a trabajar con todos, todas y todas, y no solamente tú particularmente ves si te quieres hacer cargo, entre comillas, de cómo te sientes, sino que debería por default estar la institución, exactamente, se encarga del cuidado de la institución, del equipo y también de uno mismo. Y pensando justamente en que, según entiendo, trabajas con personas adultas que al ver el nombre un poco de tu tipo de trabajo tal vez llegan conversando de algo sexual o algo de trauma. ¿Cómo tú ves ese impacto en la vida sexual adulta? Sí. ¿Y qué tipo de estrategias o ideas o dolores vienen a contarte o a trabajar? Sí. Siempre me quedo pensando unos metros más atrás, unos pasos más atrás. Solo quería decir adelante. El concepto de fatiga por compasión, ¿no? Tiene que ver con quienes acompañamos situaciones difíciles, historias, y cómo nos impacta la escucha de esas historias, y ser consciente de ese impacto es parte de la formación clínica que tenemos que tener, y de cómo cada quien tiene que tener sus estrategias para abordar ese impacto, que es inevitable porque es humano. Una vez dicho eso, ¿cuáles son las quejas más comunes que traen las personas sobrevivientes en torno a su vida íntima? En realidad tiene que ver con lo sexo afectivo, no solamente, ¿no?, el acto sexual, sino que la relación con el cuerpo, es sentirse en comodidad con el propio cuerpo, con el contacto incluso a veces no sexual, no solo sexual, con las vinculaciones, la intimidad, la cercanía. Puede ser a veces muy atemorizante, amenazadora. Pueden haber obviamente toda la gama de disfunciones sexuales que conocemos, pero hay ciertas especificidades porque justamente en la esfera de la sexualidad fue donde ocurrió el trauma, entonces la sexualidad puede quedar teñida de toda esa historia de peligrosidad y de amenaza. Entonces me puede costar generar relaciones íntimas, puedo evitarlas, o puedo indiscriminadamente como entrar en relaciones que reeditan dinámicas también abusivas.
no es como una forma, ¿no? No puede ser incluso polar la forma, como una hipersexualidad más compulsiva, con dificultad para poner límites o decir que no, o una evitación o aversión a lo sexo afectivo, a la intimidad corporal, a la conexión sexual, porque todo eso evoca, es como un disparador muy grande de sensaciones muy desafiantes para la persona, que entonces evita ponerse en contacto con eso para no sentir lo que conlleva la experiencia del trauma sexual. Y también el cómo me relacioné con mi cuerpo. Mucha gente se viste de cierta manera a propósito de no querer ser visto o vista como deseable para otra persona, porque eso puede ser peligroso. O incluso ser una persona deseante que desea puede ser, me puede poner en un lugar también complejo, ¿no? Tanto ser deseada como desear. Y bueno, lo digo en femenino porque estaba como poniéndolo en mi persona, pero en realidad también acompaño mayoritariamente a mujeres. Por supuesto que acompaño a hombres también, pero las cifras que conocemos hasta ahora, sabemos que hay harta cifra negra también. Mayoritariamente las niñas y las mujeres son quienes más sufren de estas experiencias, y que también quienes tienen más permiso quizás para consultar, que los hombres también ponerse en ese lugar de sobreviviente, de víctimas, es más complejo y hay menos imaginario social para tomar eso en consideración. También la capacidad de sentir placer, esa capacidad de evitar el placer sexual principalmente, pero a veces también otros tipos de placer. La capacidad de estar en un cuerpo más expansivo, más relajado, para poder entregarme a sensaciones que sean placenteras. O sea, las sensaciones placenteras pueden estar asociadas a vergüenza, a culpa, sobre todo si se sintieron cosas a nivel corporal en la experiencia abusiva, que eso puede pasar, porque si tu cuerpo lo estimulan, el cuerpo siente, lo que no es igual a una implicación subjetiva y a un consentimiento respecto a eso que se siente. En ese punto quiero volver a repetirlo porque es fundamental. Y un poco el ejemplo que yo a veces doy con eso es, no sé si alguna vez han estado en un doctor o lo han intentado ustedes, de poner la rodilla cerca de un borde y golpearla con un palito y cómo se mueve. Y no necesariamente es porque uno quiere que la rodilla se levante, es un acto reflejo. Y con el tema de la sexualidad pasa lo mismo. Si nos tocan de cierta manera puede que se estimule, por ejemplo, el pene o se estimule el clítoris y no por eso hay deseo. Y uno puede estar incluso en un contexto muy amable con una persona con la que uno quiere estar y la mente estar en otra parte, el cuerpo mostrar disfrute, pero la mente no está conectada y la excitación subjetiva está más baja. Entonces muchas veces hay personas que sienten culpa porque sintieron que lo disfrutaron. E incluso si lo disfrutaron, uno puede resignificar para atrás y decir, ahora que lo pienso no me gustó esa situación. Y no por eso invalida. Y yo creo que un poco la frase que quería decir es que no nos debemos coherencia. Eso creo que es muy importante. Estaba pensando como obviamente en las excepciones. Yo estoy pensando, ¿a quién le pido coherencia? No sé si absoluta, pero tal vez algún representante. Por ejemplo, algún presidente, presidenta, tal vez esperaría que si dice A, después diga A de nuevo. Y aún así, entiendo que por las cosas que van cambiando durante los años y porque representan pueblos completos puede cambiar. Pero muchas veces uno espera esa coherencia absoluta de la gente. Entonces, pensando en lo que decías de que a veces los hombres consultan menos, y que muchas veces se asocia que una persona que vivió trauma sexual se aleja de todo lo sexual. Y no siempre es así, y no necesariamente la misma persona va a hacer un solo tipo de comportamiento, pero es como que el resto dijera, ya, pero es que entonces si tú tienes sexo no tienes ningún problema. Pero se supone que si eres una víctima deberías estar sufriendo y llorando todos los días, que es lo que pasa con la felicidad también. No estabas triste y alguien subió una foto riéndose en Instagram. Que no, y él toma como que fuera la coherencia absoluta de la persona todo el tiempo. Uno puede sonreír y no por eso va a dejar de estar deprimido. No, y los procesos legales, por ejemplo, retomando eso, son lentos. Entonces, una persona puede estar haciendo su proceso terapéutico, donde puede recuperar la conexión con la vida, con el placer, ¿no? Ir integrando la experiencia traumática, y luego llega la experiencia, ¿no? Del juicio, si es que se llega a eso, ¿no? Juicio oral, y la persona se ve armada y bien, ¿no? Porque tenemos esta idea de que tiene que, o tiene que quedar disminuida, o si está muy bien, ¿por qué está tan bien? O sea, claro, debiera estar mal, y si está mal, también tiene que ser de cierta manera eso mal. Tiene que llorar de cierta manera, tiene que hablar de cierta manera. Y cuando hemos hecho una elaboración también,
podemos hablar de la experiencia traumática de manera muy distinta, porque cuando se está muy mal, se cuestiona también eso. Ay, tienes lagunas acá en tu discurso, no te acuerdas bien de esa parte, quizás es porque estás confundida. ¿Y por qué estás confundida? Porque, ¿no? Entonces, allí es como, sea cual sea el camino que se tome, es como que hubiese una condena o un juicio donde hay que probar que esto pasó. Porque cuando alguien te roba, nadie te pregunta, ¿en serio tú crees que te robaron? O quizás tú estás ahí. Es como que hay mucha mayor credibilidad en eso que en las dinámicas del trauma sexual, y eso también influye en el impacto que el trauma sexual tiene, por ejemplo, versus el impacto traumático que puede tener un robo con intimidación. En torno a la respuesta del entorno respecto a eso que nos pasó y el sostén o validez o invalidación, digamos, validación o invalidación que el entorno nos da como respuesta. Es súper complejo toda esta temática y una pregunta que justamente me llegaba por redes sociales, que no sé si tendrá una respuesta exacta, pero viniendo de esto era, ¿el trauma sexual alguna vez es sana? ¿Qué opinan, hijo? Sé que la frase que muchas veces decimos en psicología depende, o qué significa sanar. Exacto, esa es una buena pregunta, pero claro, sí. Esto no lo inventé yo, lo leí, siempre lo comparto porque me parece que refleja bastante bien el proceso. Obviamente estas experiencias no se olvidan, tampoco queremos que se olviden porque eso sería disociativo, y siempre puede que tengamos alguna tendencia a que ciertos disparadores gatillantes nos den más sensibilidad, porque nuestra vida nos impacta y las cosas que vivimos quedan ahí y dejan una huella de la cual también podemos sacar cosas y aprendizajes. Por eso se habla hoy en día del crecimiento postraumático, de la resiliencia. Entonces, si hay una mirada que yo tengo mucho más esperanzadora y realmente he visto transformaciones importantes. Eso no quiere decir que a veces hayan días difíciles, existan días difíciles como nos puede pasar con distintas temáticas complejas que hemos abordado, donde hay días como aniversario de la muerte de un amigo, lo que sea, donde vamos a conectar de nuevo con cierta sensación. Porque la salud mental también tiene que ver con una fluctuación. Pero cuando estamos atrapados ahí por el trauma, estamos rigidizados en esa sintomatología y no podemos fluctuar con la vida. Pero es normal que luego hayan días donde por alguna razón recordemos por una noticia esa experiencia y nos genera un impacto, pero ya no va a tener tanto poder esa situación sobre nuestra vida, sino que sentimos que tenemos un mayor grado de control sobre la respuesta asociada a eso. Hay gente que dice, ya no lloro cuando lo cuento, o en el fondo ya no me atormenta todos los días, ya no tengo tanto flashback, o si los tengo, sé cómo puedo tener herramientas para responder a ello. Hay una metáfora, me encantan las metáforas, ya te habrás dado cuenta, y tú también, sí, dijiste varias ya, del búnker. O sea, no podemos evitar que haya una tormenta, ¿no? En algún momento, que venga un nuevo huracán, ¿no? Que puede ser porque algo pasa en la vida o porque internamente aparecen huracanes, ¿no? Recuerdos, cosas de ese tipo. Pero si tenemos un búnker bien preparado donde sabemos ya, si hay un mal día o me vienen estos gatillantes que despiertan flashback o me empiezo a disociar, ya conozco y me meto en mi búnker, pasa la tormenta y yo tengo ahí todo lo que necesito para atravesar esa dificultad, ese desafío de la mejor manera posible. Entonces yo diría que vamos construyendo un búnker porque las tormentas pueden seguir ocurriendo, y esta mirada de pasar desde el lugar de víctima, que es reconocer esto que vivimos, que generó un daño, que generó un impacto. Como tú decías en un inicio, es un proceso decir esto que viví fue un abuso sexual. Y después el lugar de la sobrevivencia, que es decir, ok, viví esto, me impactó, pero voy a hacer algo. Con esto como que tomo fuerza y digo, me hago cargo y me responsabilizo de mi trabajo interno a partir de esto que viví, que no lo elegí. Muy importante. Para pasar a la prosperidad. Y la prosperidad tiene que ver con todo esto que te decía antes respecto a conectar con el disfrute de la vida, con la resiliencia, con el crecimiento postraumático y con que el abuso quede más acotado a ese momento de la vida en el cual ocurrió y que no invada toda mi vida y el presente y el futuro. Esto que dice me recuerda una frase de la teoría sistémica que voy a como reformular, que sería un poco como
Muchas veces nos enfocamos en el poder que tiene o la influencia que tiene el trauma, en este caso el trauma sexual, en la vida de la persona, pero también es importante ver la influencia que tiene la persona en la vida del trauma, ¿ya? Que sería como el trauma también puede ser un momento y uno tener influencia sobre cómo ese momento impacta o cómo lo veo cada cierto momento, si lo cuento o no lo cuento, cómo lo dirijo, y no solamente que el trauma tiene acá el poder y me diluye, sino que la persona también puede tener influencia en la vida del trauma. Porque también es como que fuera una vida, por así decirlo, un proceso, pero también como un ser, un momento, que también puede crecer, también puede achicarse, también puede irse, a veces nos puede dar alguna enseñanza, a veces solamente lo odiamos y no crecemos de eso. Entonces es interesante como en vez de pensar en la palabra sanar, pensar en cómo se diluye el poder. Exacto, y se recupera el control, porque al final la violencia sexual tiene que ver con la ausencia de poder elegir y de no tener control alguno sobre la situación, ¿no? Como esto que arrasa y rompe la reja, ¿no? Y entonces recuperar un poco el control y decir, yo aquí sí puedo hacer algo con esto, ¿no? Y ya no me invade tanto y es como un acto de volver a colonizarnos a nosotros mismos y descolonizarnos de quienes no corresponden. Me gusta esa palabra, colonizar. Pensando ya para ir cerrando, estaba pensando en una pregunta que tiene que ver con el trauma sexual, pero que también le puede servir a cualquier persona, que es también de tu experiencia, trabajando en sexualidad y trabajando también con el tema vincular. ¿Qué tipo de estrategias o nociones son importantes para que uno pueda potenciar una comunicación con posibles parejas sexuales? Para poder hablar sobre límites, sobre necesidades, sobre gustos, como para poder ir profundizando en eso, que nos puede servir a todos, todas y todas estas. Totalmente. Yo uso mucho el concepto de consentimiento somático y que es muy importante poder hacer todo un trabajo con el cuerpo y sentirnos en seguridad con el cuerpo, no en disociación con las sensaciones, ni tampoco demasiado en abrumación con las sensaciones, porque ahí no podemos captar realmente qué quiero. Si estoy en un no sentir del cuerpo, no puedo registrar esto me gusta o no me gusta. Y si estoy poniéndolo en femenino, ¿no? Yo abrumada por sensaciones muy desafiantes, tampoco puedo realmente ver qué me gusta o qué no me gusta, porque estoy realmente atrapada por esa sensación, tomada por esa sensación. Entonces, lo primero es ir trabajando con el cuerpo para encontrar una sensación de seguridad en el cuerpo y poder registrar los sí, los no y los quizás. Esto me gusta, esto no me gusta, esto no sé, no tengo tan claro. Tengo que explorarlo más todavía, o dame tiempo, todavía no tengo claridad si quiero explorar esto o no. Entonces el consentimiento somático, primero tengo que registrar, ¿no? Como cuando pruebo una pera y digo me gusta o no me gusta, pruebo una manzana, se siente eso en mi cuerpo. Y podemos empezar a hacer ejercicio con ese tipo de cosas. Más allá del acto sexual o de la sexualidad, es llevar el consentimiento a el cotidiano, de cómo me relaciono con el cuerpo de otras personas, cómo respeto los límites, en las comunicaciones, interrumpo, escucho. Y una vez que yo registro, sí, no, quizás, no sé, después de registrarlo, el tema es poder comunicarlo. Y la violencia sexual tiene mucho que ver con el silenciamiento, el secreto, y nadie te preguntó lo que quería o lo que no quería. Entonces, queda como algo muy tabú que cuesta verbalizar, como a mí me gusta esto, a mí no me gusta. Entonces, yo a las parejas, sobre todo triejas o lo que sea, la invitación es a que puedan hablar fuera del contexto de la cama o del encuentro sexual, de algunos límites básicos, de los sí, no, quizás. El clásico ¿qué me prende, qué me apaga? Y allí en los inhibidores o facilitadores del deseo vamos a tener, bueno, estos son mis disparadores, esto me evoca más flashback. Cuando me toca esta parte del cuerpo o cuando tenemos tal práctica sexual o tal postura o tal olor, lo que sea, me conecta con la experiencia traumática, entonces podríamos hacer una modificación de eso o podríamos que no toques esta parte de mi cuerpo o que me pidas permiso antes de esto. Entonces situamos algunos básicos para estar en seguridad y también esto que se usa mucho en las prácticas asociadas al BDSM, pero que lo podemos llevar totalmente y sí o sí al trabajo para sobrevivencia de violencia sexual y salud sexual, es la palabra de seguridad, ¿no? Y que entonces cuando aparece un flashback, a veces la persona no puede decir, oye, ¿sabes que estoy teniendo un flashback? Es como que puede quedar paralizada, como decía esta paciente, con el perro. Entonces necesitamos una palabra o un gesto de seguridad de la persona, ya sabe, entramos en esto, la persona que nos acompaña o las personas saben
de qué se trata el flashback, ya está conversado, y qué necesita esa persona en ese momento. Porque hay gente que necesita cercanía, hay gente que necesita, por favor, ándate bien lejos. Solo quiero escuchar tu voz, no quiero que me toques, por favor. Entonces se definen algunos planes de acción para sentirse en seguridad, y eso todo es dinámico. O sea, si yo ahora no quiero explorar ciertas prácticas, no significa que no vayan a suceder en el futuro. Me estaba acordando de una paciente que sentía que no podía hablar en esos momentos, y entonces llegamos a la idea de un gesto, y el gesto era como lo que se hace en las artes marciales, que es como me estoy asfixiando, no puedo ahora, para saber ya no es un juego o ya no estoy disfrutando porque tal vez en ese minuto no podía salir palabra, pero salía ese pequeño movimiento de la mano de paremos, y eso se hace en las artes marciales, que es como detente, ¿sí? Y es algo que se respeta incluso a nivel como profesional. Te quería hacer una última pregunta, y esa si quieres me la respondes a mí o directamente a la cámara. Okay. Pero pensando tal vez en enviarle un mensaje directo, tal vez a alguna persona que nos esté escuchando, que sea sobreviviente de algún trauma sexual y que tal vez está en esta fase de sentir que hay algo mal en ella o en él o en ella. Sí. ¿Qué te gustaría o qué sientes que sería útil que esa persona pudiera escuchar? Sí, qué importante, porque lamentablemente el sentir que hay algo mal en quienes somos es parte de los impactos del trauma sexual. Justamente la autoestigmatización, la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con que hay algo mal en mí. O esto que decíamos de soy una persona indigna, sucia por esto que viví, si alguien conoce esto de mí no me va a querer. Entonces, entender que eso no tiene que ver con quién realmente somos, sino que también es parte de lo que el trauma sexual ha generado como impacto, muchas veces por lo que hemos escuchado del entorno o por lo que la persona que transgredió o las personas que transgredieron también utilizaron como estrategia, que es muchas veces la humillación, ¿no? la responsabilización de la víctima, que hacen que la autoestima también y el autoconcepto se vuelva más negativo. Entonces, en ese sentido, mencionar que no hay nada malo en esa persona por haber vivido una experiencia que no eligió. De nuevo, esto que decíamos de llevar las responsabilidades a quien corresponde, que esas personas no están solas en su experiencia, que muchas veces esto no lo hablamos con nadie, pero cuando yo he hecho hartos grupos de trabajo y cuando las personas se unen y conversan de esto, dicen, no solo me pasa a mí, no estoy tan mal entonces, porque esto es esperable para este tipo de situaciones, o se puede trabajar. Todo esto es posible de ser trabajado para que la persona se pueda sentir más cómoda consigo misma y recuperar algo de lo robado, que también tiene que ver con el amor propio y el autocuidado. Así que se puede trabajar. Muchas gracias, Nicole. Me quedo con esa frase de recuperar algo de lo robado, pero también en colectivo, en comunidad. Y no es una tarea que sea para nada individual y, por supuesto, menos una tarea de quien le robaron. Es como que fuera mi culpa que me robaran algo y además yo tengo que conseguirme todo. Uno necesita justamente un apoyo. Te quería agradecer por eso. Y también quería que pudieras contar un poquito dónde la gente puede seguir consiguiendo mayor información sobre tu trabajo, sobre Ofelia, que no hablamos un poco de ella. Pero si alguien quisiera contactarte o conocerte más, ¿dónde puede encontrar tus datos? Sí, muchas gracias por eso. Gracias por la invitación. Yo, soy Sexualidad Consentida en Instagram. También está mi página web, que es www.sexualidadconsentida.com. Me pueden ahí en Instagram contactar. También está mi perfil en Encuadrado, donde allí también pueden tomar una hora o estar en la lista de espera. Y también hago talleres grupales, no solamente terapia individual o de pareja, sino que talleres hablando de la sanación colectiva o la resignificación colectiva. También genero espacios para sobrevivientes para que hagamos este proceso de manera acompañada. Y está Ofelia, ahí la pueden buscar en algunas publicaciones que tengo en Instagram, que es una ilustración que representa a una persona sobreviviente, en este caso una mujer, y que va dando cuenta de experiencias que seguramente muchas personas sobrevivientes han vivido, pero que a veces cuesta poner en palabras y nos hace sentir menos en soledad y menos hay algo mal en mí cuando vemos en Ofelia cosas que también hemos vivido. Más adelante, ojalá no tan lejanamente, se viene un libro de Ofelia, sí, con ejercicios también para conectar con el cuerpo y la sexualidad, así que ahí también pueden estar atentos, atentas y atentes en las redes sociales. Tenemos la premisa entonces. De momento entonces nos despedimos aquí en Sana Incertidumbre, en el estudio acá de Encuadrado. Tuvimos a Nicole, Sexualidad Consentida, y nos estamos viendo y escuchando en otro capítulo.
Esto fue San Incertidumbre. Conversaciones sobre salud mental, autocuidado y la vida misma, junto a Francisca Venegas. Conócenos más en @sanincertidumbre en Instagram y participa en nuestro podcast a través de nuestras redes sociales.